Gloria al Señor. Este es un día especial, el día del Señor, donde alabamos, cantamos al Señor, celebramos su misericordia sobre nuestras vidas y por supuesto también escuchamos su palabra. Y quiero animarte a que puedas por favor abrir tu Biblia en el Salmo 46. Espero hacer un sermón más breve de lo que estoy acostumbrado a hacer y espero cumplir mi palabra. Esta mañana usted me conoce, así que vamos por favor a leer el Salmo 46 y escudriñar juntos las Escrituras, porque su palabra es una lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. El Salmo 46 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia y hemos cantado, Señor, hemos expresado, Señor, cuánto te amamos y cuánto nos sorprende, Señor, estar en tu presencia y asombrarnos de quién eres tú, Señor. En esta mañana estamos con una disposición de escuchar tu voz, Señor, escuchar tu palabra, porque somos tu pueblo, Señor. No importa de qué pueblo, lengua o nación vengamos, somos tus hijos. Y queremos escuchar, Señor, con humildad tu palabra. Señor, usa mi vida, un hombre imperfecto, para predicar tu palabra perfecta, para que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Señor, con mucha humildad te pido, Señor, que hables al corazón de tu iglesia, para que veamos y nos sorprendemos cómo, Señor, tú has dispuesto las cosas para nuestro bien. Y ese bien, Señor, tiene que ver contigo, con estar contigo, con saber quién eres tú, Señor, porque en tus manos vivimos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 46 es un precioso salmo y es el salmo que habla de este Dios grande, nuestro Dios, como un refugio, ese Dios maravilloso que puede ser ese verdadero refugio en el cual los hijos de Dios podemos estar. El Salmo 46, si usted se da cuenta, es un salmo que está claramente dividido. Si usted se da cuenta, hay 3 secciones que terminan con una palabrita pequeña que dice Selah. Esa palabra pequeña, según el entendimiento general de los estudiosos, plantea que es un mandato, un llamado a hacer una pausa en la lectura y reflexionar sobre aquello que acabamos de leer. Por lo tanto, el texto del Salmo 46 nos muestra directamente 3 importantes secciones que tenemos que reflexionar. Y espero que este día el Señor hable a tu corazón y te anime. Porque ¿qué es lo que el texto nos muestra? Si miramos rápidamente, vemos que del verso 1 al verso 3 habla sobre la protección de Dios. Dios protege, Dios es un Dios protector. Desde el verso 4 al 7 habla sobre la presencia de Dios, que debe ser vivida y experimentada por el pueblo del Señor. Y del verso 8 al 11 nos habla sobre el poder sobrenatural, impactante, determinante, que es el poder de Dios.
Y esto es muy importante, porque del versículo 1 al 3 nos muestra a un Dios siendo refugio cuando la naturaleza brama, cuando las cosas se mueven, incluso cuando pensamos en un terremoto, cuando la situación de nuestra vida se cae a pedazos. Necesitamos ver a ese Dios grande en nuestras vidas como un gran refugio. Del verso 4 al 7 vemos a este Dios no solamente allá en los cielos y en la eternidad, sino un Dios grande que está en medio de su pueblo. Y eso es muy importante, porque no solo algunas veces, sino muchas veces experimentamos la sensación de estar solos, a pesar de estar con gente. Dios es un Dios que está en su pueblo, y a pesar de que podamos ser asediados por los enemigos, Dios está con su pueblo. Y eso el texto lo deja muy claro. Y del verso 8 al verso 11 nos muestra un Dios todopoderoso que desmantela a los enemigos y a todo lo que pueda asediar, imponiéndoles completa derrota. Todos esos aspectos del Salmo, amada familia, son importantes para el corazón del pueblo del Señor, porque estamos en un mundo complejo. Se cantaba esta mañana y cantaba más nuestra hermana sobre cómo vivió la experiencia de la pandemia. ¿Se dieron cuenta? Y cómo la pandemia, a pesar de ser tan abrumadora, podía haber espacio para poder ver la gracia de Dios, cantar alabanzas. Y esa realidad, esa convicción que puede venir, como por ejemplo para escribir una preciosa canción, viene de una realidad de alguien que vive en la presencia de Dios y sabe que Dios está con él. Por lo tanto, vamos a estudiar este texto. El versículo 1 al 3 nos muestra claramente que una de las cosas que los creyentes experimentamos en la vida es que cuando las dificultades arrecian sobre nosotros, genera una sensación de inestabilidad. Me imagino que usted lo ha vivido como yo también lo he vivido. Cuando las cosas se ponen muy difíciles, parece que el piso se mueve, ¿cierto? Y no necesariamente está temblando, pero pareciera que todo está temblando. Y es muy importante porque en esos momentos, cuando tenemos problemas, la realidad de quién es Dios tiene que estar muy presente en nuestro corazón. Y se lo estoy diciendo a creyentes, no se lo estoy diciendo necesariamente a alguien que no conoce al Señor. Se lo estoy diciendo a los creyentes, porque los creyentes tenemos que repetirle a nuestro corazón quién es Dios. Y es muy importante tener muy fuerte en nuestro corazón quién es nuestro Dios. Un ejemplo de eso son esos discípulos que estaban en el barco. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 4, en la barca, y había una tempestad, todo se movía, a ellos todo se les movía, nada era estable, y ellos eran marineros, pero estaban desesperados. Y en ese momento nuestro Señor Jesús estaba descansando, estaba durmiendo, hasta que ellos lo despertaron, y el Señor se paró de su siesta y le ordenó a la tormenta detenerse. Y lo interesante de ese momento es la expresión que dieron los discípulos. Después que la tormenta pasó, ellos temieron ya no a la tormenta, ellos temieron a quien tenían al frente. Y dijeron, el verso 41 del capítulo 4 de Marcos, entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa frase nos deja ver algo interesante, que ellos, a pesar de que estaban con Cristo, no entendían todavía quién era, quién es Él. Y nosotros los cristianos muchas veces podemos tener una concepción de Dios y entender de cierta manera quién es Dios, pero Dios es mucho más grande y más profundo y más glorioso de lo que nosotros hemos alcanzado a conocer hoy día. Y nosotros necesitamos, iglesia, conocer a Dios mucho más profundamente, mucho más profundamente. Esto nos pone un desafío, un gran desafío. ¿Quién es Dios? Es más precisamente, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Esa definición es importante porque, ¿sabe? No necesitamos ser dominados por el miedo. No, porque Dios es nuestro refugio. No necesitamos sucumbir de miedo porque Dios está por nosotros. Y eso es importante recordarle al alma. Probablemente te estoy repitiendo algunos versículos que conoces, pero cuando Dios nos habla al corazón para no temer de verdad hoy, no ayer, hoy. Porque cada día tiene su propio afán. No debemos dejarnos intimidar por las tribulaciones. No debemos dejarnos intimidar por las situaciones que estamos viviendo, familiares,
de país o incluso como iglesia. No. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y eso es muy importante. La victoria sobre el miedo no proviene de nuestras fuerzas. La victoria sobre el miedo viene por la protección que solo Dios nos puede dar. Tu vida y mi vida no depende de otras personas, depende de Dios. Y el Salmo 46 vuelve a elevar esa realidad, y en los primeros versículos lo muestra con mucha claridad. ¿Cuáles son sus calificaciones? Verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Piense lo que el salmista está diciendo. El salmista está hablando de un cataclismo. Y a veces vemos un ratón de este porte y saltamos. ¿Aló? Un bicho como un virus chiquitito nos tenía de rodillas. Dios es nuestro refugio. No lo es un castillo, no lo es el poder bélico, no lo es cuánto dinero tienes en el banco y recibiste de herencia. No, el Señor es nuestro refugio, porque todo lo demás puede mañana no estar, pero Dios siempre va a estar. Y eso es importante, que la iglesia debe recordar. Frente a una tierra revuelta, frente a las montañas temblando, frente a situaciones adversas, frente a enemigos desenfrenados, frente a la falta en nuestra vida, tenemos una fortaleza segura. Y eso es lo que este texto dice. Uno de los himnos más conocidos en la época de la Reforma, y Lutero lo escribió, es Castillo Fuerte, un himno clásico en el mundo reformado, y surge de la comprensión de este texto, de lo que significa Dios con nosotros. Pero hay varios ejemplos en la Biblia. Quiero mostrarles uno, por favor. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 20, que es el relato donde Josafat, rey del pueblo de Israel, tenía miedo, porque muchos se agruparon para atacarlos. Muchos pueblos se agruparon para destruirlos, a él y al pueblo del Señor. Los amenazaron, suficiente amenaza para que Josafat tuviera miedo. Él tuvo miedo. Y yo creo que es una buena pregunta esta mañana para ti. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? En este caso, este hombre fue rodeado por ejércitos. Y en ese momento, en el capítulo 20, Segunda de Crónicas 20, verso 5, por favor, dice: entonces, después que vio estos ejércitos rodeándoles, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y tú nos salvarás. Hermano, alguien que ora así conoce quién es Dios. Conoce quién es Dios, sabe de lo que Dios es capaz, sabe lo que Dios ha prometido, y clama en oración, consciente de quién está delante de él. Por eso es muy importante que tú le preguntes a tu alma: ¿quién es Dios para ti? Porque quien sabe quién es Dios para él, no temerá, no temerá, no temerá. Dios es la respuesta en el corazón de Josafat a esa proclamación que él hizo en oración. Con certezas le dijo a Dios: ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? Fíjense, y en ese momento, en el verso 15, fíjense lo que dice el verso 15 en adelante: y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat,
Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí hay un ejemplo claro de que cuando hay un pueblo del Señor que sabe quién es Dios, puede vivir la vida realmente en victoria y sin temor. Pueblo del Señor, no tema, no tema, porque el Señor está con nosotros todos los días. En tu vida y en mi vida hemos estado muchas veces en situaciones donde no vemos salida, donde la cosa se pone muy difícil, donde no hay escape. ¿Y no te ha pasado que de repente Dios se aparece, pone su mano, trae luz, abre una puerta, trae libertad, trae restauración, trae salvación? Porque este es tu Dios, capaz de sacarte del problema. En medio de una situación donde no ves salida, Dios sí lo puede hacer. Ese es nuestro Dios, y a ese Dios cantamos, iglesia. A ese Dios servimos. ¿Qué más nos enseña el texto? Luego el salmista hace una transición de ver la protección de Dios por quién es Dios a la presencia de Dios, que está muy relacionada. El verso 4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Pensemos en esto entonces. Reflexionemos como el texto nos dice. Pensemos en lo que el texto nos está diciendo. El pueblo de Dios, incluso rodeado por enemigos, ve renovado su gozo y su alegría por la gracia de Dios que fluye sobre sus vidas. Tú podrías estar en el peor momento de su vida, de tu vida, y estar en conexión con Dios, experimentando la presencia de Dios, y un gozo inefable, un gozo increíble va a inundar tu corazón. Eso es lo que enseña la Biblia. No es un problema de la Biblia a veces lo que experimentan los cristianos, sino del tipo de vínculo que tenemos con Dios. ¿Quién es Dios para ti? Y cómo vives su presencia todos los días de tu vida. ¿Es una presencia intermitente? ¿Es una presencia circunstancial? ¿O es la realidad de tu experiencia diaria? Eso el texto nos desafía. Hay otro ejemplo en la Biblia, en la época de Ezequías. Nuevamente el pueblo de Israel en problemas. ¿No le parece conocido a usted? De repente está todo bien y al otro día todo mal. El matrimonio está funcionando perfecto y al otro día están agarrados de las mechas. ¿Lo ha visto? No, en otras iglesias, en España son más pecadores. Aquí en Chile no somos tan pecadores, mi hermana. En este momento, el rey asirio, ¿cómo se llama este señor? Es muy raro su nombre. No le ponga a su hijo de esa forma, por favor. Sennacherib, así está. Sennacherib rodea al pueblo de Israel con sus ejércitos. ¿Sabía usted que el ejército era más grande que toda la población del pueblo de Israel? Los soldados eran más que toda la nación junta. Ese era el problema en que estaba metido Israel. Gran problema, ¿no? Que todos los soldados sumaban más que todo el pueblo de Israel. Y en ese día, este rey le manda un mensaje a Ezequías y le dice: ríndete, porque tu Dios no te va a salvar de mi mano. Ese fue el mensaje. ¿Qué haría usted? Oración y ayuno, pastor. Nuevamente Dios interviene. Nuevamente Dios interviene porque Dios está con su pueblo.
nuevamente Dios interviene. Y la palabra del Señor en 2 de Reyes 19:35 dice: y aconteció que aquella misma noche en que ese pueblo clamó a su Señor, salió el ángel, un ángel salió y mató en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. Un ángel, hermano, un ángel mató a 185,000 soldados. Y cuando se levantaron por la mañana los que quedaron vivos, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Hermanos, ese es Dios. Porque cuando la ciudad de Dios está siendo atacada, Dios está ahí en su ciudad. Él está ahí. La ciudad de Dios, simbolizada en ese tiempo por Jerusalén, era la ciudad del Rey de Reyes. Ahí habitaba Dios. Y cuando alguien ataca su ciudad, Él la defiende. Y eso pasó. Simbolizaba Jerusalén, la ciudad de Dios. Y hoy es una descripción del propio pueblo de Dios. Hoy nosotros somos la ciudad de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en su pueblo. Somos la morada de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en la iglesia, Dios está en medio de la iglesia y por lo tanto nunca será sacudida. Esa es la promesa del Señor y tenemos que experimentar eso, tenemos que vivirlo. Dios es su ayuda y los enemigos no van a prevalecer contra la iglesia. No van a prevalecer, hermanos, y tenemos que apoyarnos en eso. Lo importante es que tú sepas quién es tu Dios entonces. ¿Se acuerda lo que dice la primera sección? ¿Quién es tu Dios? Tú tienes que conocer quién es tu Dios y no solamente en un cursito que hiciste. Tienes que experimentar una cercanía con el Señor muy profunda para saber quién es Dios. El Dios de Jacob, el Dios de pacto, el Dios de refugio. Ese es nuestro Señor. Una cosa interesante en el texto a analizar, que Jerusalén no tiene río. Entonces cuando el texto está hablando de un río, no se refiere a un río natural de agua. Se refiere al río de la gracia de Dios, el río que fluye hacia el pueblo de Dios por gracia, simplemente porque Dios ama a su pueblo. Ese es el río. Y de hecho el Señor hacía referencia a esas metáforas del Antiguo Testamento cuando Él dice en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La gracia de Dios fluye en la ciudad de Dios y hoy nosotros somos el pueblo donde Dios habita. Y eso es muy importante. La presencia de Dios está con su pueblo. Cristo habita en nuestro corazón. Somos el templo del Espíritu Santo. El Dios trinitario habita en el pueblo de Dios. El Dios trinitario no es cualquiera, es el Dios triuno, el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Mora en el pueblo del Señor. ¿A quién temerás? ¿A quién temerás? Tiene que haber una reflexión de nosotros. Tiene que haber una reflexión, porque ni siquiera la muerte tiene poder sobre nosotros. Porque aunque estemos muertos, aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esas son las certezas que tienen que surgir en nuestros corazones cuando estamos estudiando su palabra, cuando estamos teniendo comunión con nuestro Señor. Jehová de los ejércitos, mire lo que dice el verso 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, el problema de la iglesia no es la presencia del enemigo, sino la ausencia de Dios. El problema en la iglesia de Cristo no es la presencia de los problemas, sino la ausencia de Dios en la vida de la iglesia. Ahí está el problema. El verso 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Y qué interesante, Dios está en medio, pero dice Dios la ayudará. Porque una cosa es estar presente sin hacer nada y otra cosa es estar presente haciendo aquello que Él sabe hacer. Dios no es un Dios que va a estar quieto, hermanos. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, Él no va a estar quieto. Pero búsquenle, llame, ore, métase con el Señor. Dios no solo está presente, Dios es nuestro ayudador, nuestro cooperador, nuestro auxiliador, aquel que nos socorre, aquel que ve, aquel que nos oye, aquel que interviene, aquel que responde en nuestras oraciones, aquel que da fuerza, aquel que da poder, aquel que abre las puertas, aquel que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Ese es Dios, ese es nuestro Dios.
Y si hoy estás quebrado, si hoy estás desanimado, si hoy estás enfermo, hermano, hermana, estás frente a la gracia del Señor. Acércate a Dios y no temas porque el Señor tu Dios está contigo. Y por último, el Salmo nos muestra ahora no una batalla. La última sección del Salmo, y esto es impresionante porque a mí me impactó pensar en esto. Ahora no nos muestra a este Dios que va con nosotros en la batalla. Ahora nos muestra un escenario después de una batalla. ¿Alguna vez vio alguna película de la Segunda Guerra Mundial? Yo soy más nerd, me gusta ver esas películas, los documentales. Y ver Inglaterra, Londres después de los bombardeos alemanes, o ver Berlín después que los aliados llegaron, eso todo destruido, ninguna cosa en pie, todo realmente horrible, destruido. Ese es el escenario que la última sección del texto nos quiere mostrar. Cuando Dios interviene, nada va a quedar en pie. Nuestros enemigos no van a prevalecer y se van a quedar en el piso para siempre. El texto dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Ahora nos pone un cuadro de el impacto del poder de Dios contra sus enemigos. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos que ver la perspectiva de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cuando usted tiene un problema, muchas veces lo ve muy grande, ¿cierto? ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de este problemón? ¿Cómo salgo de esta gran dificultad? ¿Cómo salgo de este imposible? La única manera de que tu corazón se calme es que veas a alguien mucho más grande que tu problema. Cuando tu problema es de la estatura de otra persona que es más fuerte que tú, habla más fuerte que tú, ladra más fuerte que tú, porque hay algunos que, ¿cierto? Llegan a ladrar, sale espuma por la boca cuando están enojados. En otras iglesias, ¿cierto? Tienen problemas con la ira. Esas personas tienden a amedrentar, pero cuando tú te paras al lado del Señor y ves quién es Dios, dejas de temer, porque Dios es más grande que los enemigos, es más grande que nuestros problemas. El pueblo de Dios, hermanos, está invitado a venir y ver las obras del Señor. Dios quiere que observemos lo que Dios puede hacer. Dios quiere que observemos lo que Dios ha hecho, y Dios quiere que observemos lo que Dios puede hacer. Cuando tú trabajas estudiando la Escritura y vas viendo cómo Dios ha hecho en la creación, y de ahí en adelante cómo Dios interviene en la historia, el ver esas narrativas no es para que te duermas en la noche, no es para que no abras la Biblia en la noche como un somnífero. ¿Aló? No es eso. Es para que tú te maravilles y veas quién es Dios, porque ese Dios, el que puede abrir el mar, el que puede, hermanos, dejar caer fuego del cielo, es el Dios que nos defiende. No es cualquiera. No es una denominación, no es un pastor. El que te defiende es Dios, Dios de los ejércitos. El Señor, hermano, lo hace porque Él va a reivindicar su propia gloria, hermano, su propia gloria, porque Él es exaltado, dice el texto, en toda la tierra. Él no va a dejarnos en vergüenza, hermanos. Él no va a quebrantar su palabra, y es por eso que tenemos que aprender a confiar mucho más en nuestro Señor cada día. El verso 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso cuando nuestros hermanos cantaron la primera canción, ¿se acuerdan? Yo estaba muy animado aquí adelante. Me hizo tanto sentido cuando nuestra hermana dijo que la paloma le podía, simulando que la paloma le podía hablar, le dijo: tonto. Usó esa palabra, ¿se acuerdan? Dijo: tonto o tonta, ¿no estás viendo lo que ella puede ver? La paloma podía ver quién es Dios. Y a veces nosotros, siendo hijos de Dios, no estamos viendo quién es Dios, ni estamos recurriendo a Él con la fortaleza que Él tiene, y estamos tratando de enfrentar la vida solos, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos.
Y es por eso que nos sentimos tan invadidos por el temor. Y es por eso que nos da tanto terror avanzar. Pero cuando vemos al Dios grande que está en los cielos, que puede tener cuidado, como se decía, de las cosas gloriosas del cosmos, como también de las cosas pequeñas, ¿cuánto más con sus hijos? ¿Cuánto más con nosotros, sus hijos? Y es por eso que si entendemos que Dios es capaz de traer a existencia con su propia palabra todas las cosas, Él puede hacer que nuestra vida cambie. ¿Y por qué no lo hace todavía, pastor? Porque Él está esperando algo en nuestros corazones. Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Por fe, no por vista, por fe. Porque Dios es un Dios confiable. Dios ha dado suficientes razones para que confiemos en Él, para que descansemos en su soberana gracia, para que entendamos que no hay enemigo que se pueda parar frente a su iglesia, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, esté quien esté. Si Dios está, nada va a prevalecer contra nosotros, su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por lo tanto, quiero animarle y a nuestras visitas en esta mañana. La única manera de poder experimentar realmente la realidad de Dios en tu vida es que hayas creído en Jesús y hayas entregado tu vida a Cristo. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que realmente creen que Jesús murió por sus pecados, aquellos son llamados y tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aquellos que son hijos tienen a un papá muy grande, un Dios todopoderoso que los va a defender. Y ese es un privilegio de los hijos del Señor. Por eso quiero animarles en esta mañana a que podamos dar gracias al Señor por ese Dios grande que Él es. No solo por lo que nos ha dado, porque podemos orar muchas cosas, pero démosle gracias por quién es Él, quién es cómo es su carácter, su bondad. Ese es el Dios grande a quien nosotros servimos y cantamos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?